Bueno, son y media, por una vez vamos a empezar a la hora, ¿no? Porque ya habéis sido madrugadores, tenemos un buen lleno de empresas, de entidades que habéis visto interesante pues esta jornada que hemos planteado, así que nada, iniciamos. Bueno, quería comentaros, esta jornada la enmarcamos dentro de las actividades que desarrollamos en un proyecto, en una iniciativa que denominamos Recelia y que consiste en un consorcio de 5 centros tecnológicos españoles especializados en inteligencia artificial. Y bueno, nosotros en esta red desempeñamos el rol de coordinadores de este grupo de trabajo. Estos centros tecnológicos que nos acompañan en este consorcio pues están en Galicia, es el Instituto Tecnológico de Galicia, el Instituto Tecnológico de Castilla y León, el Instituto Tecnológico de Informática de Comunidad Valenciana y CATEC, que es el Centro Tecnológico Aeronáutico, Tecnologías Aeroespaciales, que está en Andalucía. Como veis, pues bueno, una iniciativa está apoyada, está financiada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, por CEDETI, y lo que busca es aunar a nivel nacional pues capacidades, en este caso en inteligencia artificial, de modo que estos centros estamos desarrollando un roadmap tecnológico conjunto, sumando capacidades, para en último término hacer demostradores y hacer ejemplificar cómo la inteligencia artificial pues tiene impacto en distintos sectores y en las empresas, ¿no? Ahí estamos desarrollando pues demostradores en el ámbito de la energía, de la movilidad, de la salud, de la industria y de los territorios. Y bueno, en el marco de esta actividad y unido pues a conversaciones que se iban repitiendo, ¿no?, en los últimos 3 meses, pues cada vez que nos íbamos encontrando con muchos de vosotros, ¿no?, en reuniones, en eventos y bueno, pues ChatGPT ahí nos salía, ¿no?, recurrentemente en las conversaciones, ¿no? Y bueno, la realidad es que ha marcado un antes y un después en lo que es el desarrollo de la inteligencia artificial, sin duda. La inteligencia artificial es muchísimo más que ChatGPT, eso es así, pero es verdad que ChatGPT ha sido esa solución, como WhatsApp en su momento, bueno, tantas otras, ¿no?, que hemos vivido, que de repente saca ese concepto de unos nichos, vamos a decir, de tipo tecnológico, de laboratorios, y de repente lo pone en la calle, ¿no? Y ahí está el interés y muchas empresas pues nos trasladabais desde dudas hasta nos compartíais que tenéis mandato, ¿no?, de vuestros consejos de administración para explorar el potencial y el impacto, las implicaciones que puede tener esta tecnología. Bueno, pues desde luego que cuando vemos los números, ¿no?, y nos vamos pues a estas grandes consultoras tipo IDC, tipo Gartner, uno lo pone en contexto y se da cuenta de la magnitud de esto, ¿no? Hay un dato que en este caso lo da IDC en un estudio que ha hecho a empresas a nivel europeo, y de ahí sale que a día de hoy un 55% de las empresas europeas están de un modo u otro explorando las implicaciones de la tecnología relacionada con IA generativa. IA generativa, para entendernos, es el tipo de inteligencia artificial en la que se basa, en la que se apoya ChatGPT, ¿no? Como veremos luego, pues tiene más nombres, ¿no?, y más soluciones que el de ChatGPT. Y bueno, ese 55%, o bueno, del 100%, ¿no?, dentro de esas empresas, además un 20% van a hacer ya inversión este año en herramientas de inteligencia artificial generativa. Con lo cual, esa percepción que tenemos de que el interés está ahí, pues se corresponde luego con nuestros procesos de encuesta, que les podemos dar una holgura de un más menos, ¿no? A lo mejor el 55% nos parece mucho, pero bueno, evidentemente
Si no es un 55, tampoco va a ser un 5%, ¿no? El interés evidentemente está ahí. Con la jornada de hoy lo que queríamos era, por un lado, y será la primera parte de la sesión de hoy, pues que nuestro equipo que está implicado, ¿no?, en los proyectos y en las actividades relacionadas con inteligencia artificial para empresas, pues comparta ejemplos de aplicación que venimos haciendo en los últimos años con casos reales, ¿no?, de utilización de la inteligencia artificial para solucionar problemas y necesidades de las empresas. Evidentemente, más allá de la inteligencia artificial generativa, por lo tanto, a través de estos ejemplos vamos a intentar hacer, pues, un pequeño resumen, ¿no?, de todo el alcance que llega a tener la inteligencia artificial. Y en la segunda parte de la sesión, pues haremos un coloquio en el que nos acompañan y, bueno, quiero agradecer también, ¿no?, la buena disposición de los participantes en el coloquio, pues tres empresas, CAPSA, Dupont, Chemours, también nos acompaña Universidad de Oviedo, se sumará también una compañera de CETIC para dar la componente y el punto de vista del factor humano, ¿no?, en la tecnología. Y bueno, que hagamos ahí ese pequeño coloquio que sirva de antesala incluso para que generemos también debate, ¿no?, entre el resto de asistentes que estáis en la sala. Y a fin de cuentas, que bueno, pues veamos la viabilidad de generar también un grupo de empresas, de partes interesadas que estén dispuestas, ¿no?, a explorar y ir un poquito más, ¿no?, a raíz de esta jornada, pues en estos procesos de trabajo con la IA generativa. Sin más, no me alargo y dos compañeros, Pelayo y Mariano, os van a hacer esta presentación, ¿no?, de nuestra actividad en la inteligencia artificial. Buenos días. Vamos a empezar esta presentación en concreto hablando directamente sobre el propio título de las jornadas. Inteligencia artificial más allá de ChatGPT, la revolución que no te puedes perder. Creo que somos todos conscientes como en la actualidad nos encontramos con que en todos los medios se están hablando de inteligencia artificial de continuo y de distintas aplicaciones, pero en concreto nos estamos dando cuenta que esto está ocurriendo por una herramienta en concreto que nos dio hace cierto tiempo, que es ChatGPT, que seguramente sea la herramienta que todos conocéis. Es por la que principalmente nos haya surgido ese interés por la inteligencia artificial en estos últimos meses. Creo que lo primero lo que tenemos que hablar es un poco de lo que es ChatGPT. Se trata de una herramienta basada en modelos de lenguaje avanzados y que, aunque llevemos tiempo hablando de ella, parece que llevamos mucho tiempo, pero realmente se publicó a finales del año pasado, en noviembre del 2022. No llevamos ni 8 meses con ella en el mercado. ¿Y por qué ocurre esto, que estemos hablando tanto de ello, que todo a nivel mediático se haya tenido esta repercusión? Porque ha supuesto una revolución global. Nos hemos encontrado con que nos encontramos ahora mismo con una carrera tecnológica de todas las grandes tecnológicas actualmente, Microsoft, OpenAI, que son los propios desarrolladores de ChatGPT. También nos encontramos con Google sacando herramientas cada poco para intentar competir unos con los otros y ver quién es el que consigue tener la herramienta más potente en el mercado. Y también porque nos está repercutiendo tanto a nivel individual, sí, por el hecho de que tiene muchas capacidades tanto en diferentes tareas y distintos contextos. Nos permite poder analizar distintas tareas concretas que nos pueden utilizar e interesar a lo largo de nuestro vida cotidiana, como por ejemplo resúmenes de textos, traducciones entre cualquier idioma, nos va a entender en cualquier idioma que le hablemos, puede ayudarnos a sacar pues, lista de puntos de una temática concreta que nos pueda interesar. Una infinidad de tareas que seguramente cualquiera de vosotros me podéis decir 5 más que les estéis sacando provecho recientemente con esa herramienta. Entonces, ¿qué pasa con ChatGPT? Que lo podemos marcar dentro de un conjunto de tecnologías que son las que se llaman IAs generativas. Estas IAs, bueno, no solo son las de lenguaje como las propias del ChatGPT, que son las que tienen como base texto, o sea, exclusivamente entrenan con texto y lo que nos devuelve es texto, sino que también hay otros tipos de IAs generativas, como por ejemplo las basadas en imagen. Para muestra un botón y todas las imágenes que vais a ver a lo largo de esta presentación, incluida la que tenéis aquí, están generadas con una IA generativa de imágenes con Midjourney y podéis ver un poco qué se puede llegar a generar para según qué situaciones. Estas al final son muy concretas para una presentación como esta, pero se puede utilizar estas aplicaciones para muchos ámbitos distintos.
pero no todos son cosas bonitas con las IAs generativas y tienen ciertos problemas concretos. Por un lado, las comerciales nos tenemos que encontrar con un problema del precio de uso. Es verdad que para pruebas iniciales pues, no suele ser un mayor problema, podemos utilizarlas si no son consumos muy altos, pero cuando queremos llevarla al mercado sí que podemos tener un problema a la hora de hacer entrenamientos masivos, o también cuando queremos pasarla a una aplicación que esté a nivel de público, que la pueda utilizar el público general y que en ese caso sí que pueda resultar en consumos muy altos que tengamos que controlar y tener siempre una estimación inicial de ello. Y el segundo punto que a mí me parece muy interesante, que tenemos que tener siempre en cuenta, es la privacidad de los datos, sobre todo cuando trabajemos con datos sensibles. En este caso, lo más interesante era, pues, oye, voy a preguntarle a ChatGPT qué me dice sobre temas de problemas de seguridad cuando yo le comparta datos privados, datos sensibles. Y como podéis ver en la captura a la derecha, nos dice unos cuantos puntos acerca de este tema. Nos dice, puede haber problemas de fuga de datos, de acceso no autorizado, de uso individuo de datos, de privacidad comprometida o de cumplimiento legal. Y la última frase nos viene a decir, no me pases mucha información sensible porque no te puedo garantizar qué voy a hacer con ella. Entonces, suele ser bastante interesante tener en cuenta que no podemos pasarles muchos datos sensibles a aplicaciones comerciales que dependen de servicios externos porque no sabemos dónde van a caer esos datos ni qué van a hacer con ellos. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? Utilizar IAs generativas, open source, IAs generativas que podamos lanzar localmente y que no tengan que ir a un servidor externo. Que tengamos siempre controlado todo el entorno. Tengamos esa capacidad de tener un control total de los datos sensibles que tenemos, a dónde llegan y quién los va a poder utilizar. Pero bueno, no solo de IAs generativas vive la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial lleva existiendo muchos años, no surgió a raíz de ChatGPT y todas las IAs generativas. Llevamos mucho tiempo desarrollando proyectos de inteligencia artificial, no solo desde CETIC, que llevamos desde el inicio del centro trabajando en inteligencia artificial, sino en cualquier otra empresa, en cualquier otro ámbito. La inteligencia artificial ha estado vigente durante mucho tiempo. Lo que pasa es que seguramente a nivel mediático no del mismo modo que ocurría en estos últimos meses. Entonces, lo que queremos hacer en esta presentación es daros unas pinceladas de distintos tipos de proyectos que hemos desarrollado en los últimos años desde CETIC, estructurándolo un poco en función del tipo de datos que tenemos y dando unas breves pinceladas de cada uno de ellos para que tengáis una idea general de cómo podríais llegar a aplicarlo en vuestras empresas. Lo que os decía, la estructuración de esta presentación va a ser en 3 apartados en función del tipo de información que utilicemos para entrenar esos modelos. En primer lugar, tenemos los datos estructurados. Son aquellos datos que tenemos en formato de tabla, las típicas hojas de Excel, CSVs, formatos con sus filas y sus columnas que más o menos están bien estructurados. Puede haber otros formatos también, pero por lo general suele ser de este estilo. Luego tenemos también las técnicas de procesamiento de lenguaje natural, donde en este caso lo que estamos utilizando de entrada son textos escritos, textos de lenguaje natural, es decir, pues, textos escritos en redes sociales, textos de registros de operarios en una base de datos sobre una incidencia, noticias, páginas web, libros, sobre cualquier tipo de texto de lenguaje natural en cualquier idioma. Y el último apartado sería el que utilizaremos técnicas de visión artificial, que son aquellas en que la base de análisis son imágenes o vídeos. Entonces vamos a ir uno a uno dentro de ellos, viendo 4 puntos distintos de aplicaciones que hemos desarrollado desde CETIC en los últimos años. Comenzamos con los datos estructurados. Y el primer caso de uso del que queremos hablar es de la predicción de la demanda. Ya el propio nombre de la aplicación, bueno, ya nos dice un poco por dónde van a ir los tiros. Lo que buscamos es tener la capacidad de predecir cuál va a ser la demanda de nuestros productos por parte de nuestros clientes. Se puede enfocar de muchas maneras y siempre en función de cuáles sean las características del negocio. Entonces, podemos predecirlo en función solo del cliente, podemos predecirlo en función solo del artículo o podemos predecirlo en función de ambos simultáneamente, la combinación de cliente-artículo. Ese caso concreto es lo que ocurrió en el proyecto que desarrollamos para Tecos. En este caso, pues a ellos les interesaba tener un modelo predictivo que les permitiera tener anticipación de cuántos productos le iba a pedir cada cliente de todos aquellos clientes, de aquellos artículos que ese cliente haya pedido con anterioridad. Es decir, si hay información histórica sobre ese artículo para ese cliente, generamos un modelo predictivo individualizado para ese cliente, para ese artículo. Y lo que les proporcionábamos en ese caso al final serían modelos predictivos individualizados que les daban las previsiones a 1, 2 y 3 meses vista. Entonces, luego esa información la pueden agregar por artículo, la pueden agregar por cliente y tener información también adicional acerca de cómo se comporta a nivel general. ¿Qué beneficios tiene esto? La verdad que bueno, pues son bastante directos en el sentido que tienes una mayor capacidad de control de tu propio stock, del almacenaje, saber cuántos artículos tienes que tener disponibles para cumplir necesidades y no tener stock innecesario, por tener un stock controlado. Y sobre todo también para fidelizar a tus clientes.
Es decir, si un cliente te llega y te dice quiero estos productos y te estás diciendo que no tienes esos productos de aquí a una semana, seguramente ese cliente puede ser que intente buscarse el negocio en otro sitio. En este caso lo que buscamos es que tienes esa anticipación y evitar esa situación en la medida de lo posible. El segundo punto, optimización de rutas. Sí. Por ejemplo, que la predicción de la demanda no es algo que ya se hacía, quiero decir, los departamentos comerciales ya lo hacían. Entonces, ¿cuál sería la ventaja de utilizar la IA con el que se hacía para la predicción de la demanda? Realmente tú cuando haces la predicción de la demanda con un proyecto de inteligencia artificial, tú estás utilizando de base todo el histórico disponible que tiene la empresa de sus ventas. Pues lo que va a aprender el sistema es de forma automática hacer ese proceso. Seguramente lo que hubiera antes sería un proceso más manual o más de conocimiento experto. En este caso lo que va a permitirte es automatizar ese proceso, porque va a conseguir aprender ese conocimiento que te exporta la propia base de datos estructurada que vas a tener almacenada en tus propios servidores. Pues es muy interesante también para la empresa tener muy bien estructurada la base de datos de recogida de información para que puedas hacer estos modelos posteriores. Pero bueno, al final siempre es algo que se puede trabajar, ver qué estructura tiene y trabajar sobre ello. Cualquier cosa sin problema, claro, no tengo problema. Siguiente, ligado con lo anterior, bastante cercano, que es la optimización de rutas. En muchas ocasiones esos productos que te va a solicitar el cliente también vas a tener necesidad de distribuirlo a lo largo de la geografía, de tus clientes, de las explotaciones, y vas a intentar hacerlo de la manera más óptima en la que puedas ahorrar tengas los costes asociados al reparto más pequeños posibles. Quieres optimizar el coste, pues, por ejemplo, de combustible gastado en el propio reparto. Entonces, en este caso, nosotros para Campus Tour desarrollamos un sistema para la distribución de todos los pedidos en sus explotaciones ganaderas, que eran sus clientes, y para ello les desarrollamos también una aplicación como la que podéis ver en este vídeo. Ellos pueden ir añadiendo y quitando los distintos pedidos, añadiendo y quitando qué vehículos quieren que estén disponibles para la propia flota de reparto, y después lo que se generan son las distintas rutas óptimas que se detectan con el sistema inteligente de inteligencia artificial desarrollado, y que sería lo que vais a ver ahora, donde se van dando las distintas rutas que se van generando, incluso si hay algún tipo de reparto que no se puede llevar a cabo por razones de espacio, que no existe una solución óptima en ese caso. Siempre da una solución viable, como podéis ver aquí. Obviamente, pues los beneficios son lógicos, ¿no? Al final tienes un ahorro asociado al gasto de combustible que no vas a hacer. El tercer punto, análisis estadístico. Es verdad que muchas veces queremos meter inteligencia artificial por todos los sitios y queremos meter una componente de aprendizaje, pero hay veces que no hace falta llegar a la componente de aprendizaje. Podemos quedarnos con un análisis más, decir básico, pero no es que sea más básico, sino que llegamos a esas técnicas de aprendizaje. Quedamos con un análisis estadístico, como puede ser en casos de análisis de eficiencia, detección de fallos, detección de anomalías, que nos permita, pues, por ejemplo, identificar si hay un fallo antes de tiempo, evitar que no lo pueda haber, evitar los gastos asociados a un fallo al final, detectar piezas defectuosas con anticipación y evitar que se puedan fabricar más porque no se han detectado a tiempo. Y, bueno, el caso de uso concreto es un proyecto que desarrollamos para PMG, en el que ellos querían que analizáramos una serie de medidas que habían tomado de la fabricación de unas piezas para ver si existía algún tipo de tendencia dentro de esas fabricaciones que pudieran evitar tener problemas luego de tener muchas piezas que desechar y poder detectar una tendencia para poder evitarlas y anticiparse a esa situación. Y el último punto, bueno, es un poco más genérico. En los anteriores veíamos que queríamos predecir cosas en el primero de ellos, pero podemos predecir cualquier cosa, no solo la demanda, podemos predecir cualquier variable que consideremos de interés dentro de nuestra empresa. Si queremos predecir, por ejemplo, la energía, como en el caso de uso que os voy a poner aquí, podemos hacerlo siempre y cuando tengamos un histórico propio del que podamos aprender. El caso, como os decía, el caso concreto que os queremos poner aquí es el de la predicción del consumo energético y de la generación energética. Ahora mismo en CETIC estamos trabajando sobre ello en distintos proyectos europeos como Modric, Localflex y Datacela. En concreto también estamos trabajando en temas de flexibilidad energética, optimización de energía, balanceando consumo y generación. Pues bueno, caso concreto de energía, pero puede enfocarse en cualquier tipo de variable que nos pueda interesar predecir, anticipar. Vale, con esto teníamos los 4 primeros puntos de la parte de datos estructurados y ahora pasamos a la parte de procesamiento de lenguaje natural. La entrada de los modelos son textos escritos, textos en lenguaje natural. En este caso vamos a hablar de 3 puntos concretos. El primero de ellos, análisis de sentimientos. ¿Qué queremos hacer aquí? Pues analizar el sentimiento de los mensajes que estamos recibiendo. Puede tener muchas connotaciones. Podemos trabajar, por ejemplo, en redes sociales porque queremos analizar cuál es una opinión general sobre una temática. Queremos analizar nuestra propia marca dentro de redes sociales. Queremos ver si se está hablando bien, si se está hablando mal, cómo se está hablando de nuestra competencia, cómo hablamos de nosotros y de la competencia.
Y como caso de uso concreto, durante el año 2019 en CETIC desarrollamos una aplicación para el ámbito político y lo que hicimos fue monitorizar el proceso electoral, bueno, los dos procesos electorales de aquel año durante, bueno, a nivel diario, recogiendo información tanto de los partidos políticos como sus líderes políticos y analizando la polaridad de cada uno de esos mensajes. Entonces, que teníamos una evolución tanto del contenido generado asociado a cada líder y a cada partido y cómo era la opinión de ese contenido generado. Y esto, bueno, lo habíamos enmarcado dentro del grupo Noticias, que lo habían adquirido para poder publicarlo en sus medios, que tiene una serie de periódicos dentro del País Vasco. El segundo punto, automatización de diagnósticos en texto en lenguaje natural. En este caso, ¿qué queremos hacer? Supongamos que dentro de tu base de datos tienes un campo concreto en el que tienes información que un operario ha recogido de forma manual, ha escrito todas las incidencias, todo lo asociado a la incidencia, a la llamada, a la operación, y lo recoge todo en un texto abierto, en un campo de texto abierto. Y tienes una serie de campos estructurados a posteriori que te gustaría tener rellenados a partir de esa información. Seguramente ese proceso tiene que ser manual por parte del operario, pero podremos llegar a generar un sistema automático que nos haga ese traslado del texto a los campos estructurados si tenemos un histórico suficiente como para aprender de cómo se rellenó previamente por parte de los operarios. Entonces, esto siempre nos va a ayudar a automatizar procesos que nos permita ahorrar tiempo de un proceso muy mecánico y poder gestionar ese tiempo en atender a más personas, en ir a más servicios, en poder seguir con nuestro trabajo y evitar esa parte que podríamos llegar a automatizar. Y el último punto, que va muy ligado con todas las ideas generativas que hablábamos antes, con ChatGPT, con todo lo que son chatbots y asistentes especializados, ¿qué buscamos aquí? Tener la capacidad de generar un sistema que nos permita poder generar un sistema de ayuda, de atención al cliente, por ejemplo, en páginas web, que seguramente hayáis visto varios chatbots de este estilo en muchas páginas, que está especializado en tu propia empresa. Aprende de tu empresa y sabe cuál es el workflow, el pipeline que vas a llevar a lo largo de ese proceso. Y también se puede incluso llegar, con las capacidades que tenemos actualmente, a poder desarrollar un sistema basado en contenido de una formación, por ejemplo, una herramienta interna que pueda ser relativamente compleja y que nos pueda permitir aprender de ella para poder tener un sistema en el que puedas hacerle preguntas sobre tu propia formación. Digamos un ChatGPT asociado a tu propia formación interna, a tu propia herramienta interna. O una herramienta externa que consideras complicada y que la van a utilizar todos tus clientes o tus propios trabajadores y ahorras trabajo de tener que andar formando a la gente y que se puedan autoformar directamente con esa herramienta. Esto, lo que hablamos antes, por temas de privacidad, siempre suele ser interesante recurrir a herramientas open source que podamos controlar. Bien, pues con esto tendríamos abordada toda la parte de procesamiento de lenguaje natural y el último punto sería la parte de visión artificial. En este caso, ¿de qué vamos a hablar? De conjuntos de datos que van a consistir en imagen y en vídeo. Tenemos 4 puntos. El primero de ellos, no sé si algunos fijasteis a la entrada del edificio en una cámara enfocando a la propia puerta, la que veis aquí, y es un sistema de detección facial que desarrollamos desde CIC, que nos permite, con un par de segundos quedándonos delante de la cámara, detectar qué trabajador es el que está ahí y abrirnos automáticamente la puerta. Son los sistemas de detección facial que están entrenados exactamente para los trabajadores de CETIC y están hechos para que intenten no abrir tampoco a gente externa de CETIC. Bueno, seguramente sistemas de detección facial habéis visto muchos porque seguramente todos tengamos en nuestro móvil el que tenemos para desbloquear la propia pantalla. La tecnología de base pues es similar a esta. Esto siempre nos puede ayudar para, por ejemplo, como lo tenemos aquí, para no tener que andar dependiendo de llaves, de tarjetas para abrir la puerta, pero también puede ocurrir que nos pueda interesar en situaciones donde el propio operario necesite de tener las manos ocupadas para la tarea que está desarrollando, que tenga la capacidad de poder acceder a según qué zonas sin tener que andar buscando llaves, tarjetas. Funciona mucho de la situación concreta en la que estemos hablando. En este caso, analizamos solo la cara. En el siguiente caso de uso concreto, vamos a analizar todo el cuerpo. En este caso, ¿qué nos puede servir? Para detectar posibles accidentes, ver si la situación del cuerpo de esa persona es la esperada o hay algún tipo de comportamiento anómalo que podamos considerar como algo extraño y que tendríamos que dar un aviso al sistema para que se controle qué puede estar ocurriendo. Análisis de ergonomía, ver si la persona está en una situación adecuada, por ejemplo, en el desarrollo de ejercicio físico, ¿no? Tenemos un ejercicio registrado y queremos ver si ese ejercicio se está realizando correctamente en base al conocimiento que nos está proporcionando un ejercicio estándar. ¿Cómo tiene que ser desarrollado? Así. ¿Cómo lo estás desarrollando? De esta manera. ¿Está asociado a cómo tiene que estar? Sí. No. Mandar un aviso y decir en qué estás empeorando y en qué tienes que mejorar. Caso de uso concreto, Insension, un proyecto europeo que aplicamos estas tecnologías
para dar apoyo a asistentes a personas con discapacidades profundas, para ayudar a esa gente que están ayudándolos para saber qué expresiones que quieren expresar estas personas con la gestualidad que están utilizando. Y porque cada uno de ellos tenía una manera diferente de expresar sus sentimientos. Entonces era interesante tener la capacidad de hacerlo de forma automática para darles ese apoyo a los propios ayudantes, a la gente que está de apoyo a las propias personas con estas discapacidades. Bien. Igual que hablábamos antes en la parte de procesamiento de lenguaje natural, la automatización de procesos, también la tenemos en la parte de visión por computador. En concreto, este caso que os estamos enseñando aquí es uno que desarrollamos para Norma Group y lo que estamos haciendo es detectar dentro de una imagen con representación tanto 2 dimensiones como 3 dimensiones cuál es la pieza más accesible dentro de este cubo y mandarle esta información al brazo robótico para que la recoja y la deposite donde se considere que haya que depositarla, ¿no? Y esto sirve, pues, obviamente, para automatizar procesos manuales que pueden ser bastante tediosos y que podemos conseguir hacer este trabajo de forma automatizada y evitar ese trabajo a una persona, pero también puede ser muy interesante para evitar que estén en ciertos entornos que puedan ser nocivos para su salud, porque haya cierta componente en el aire que pueda ser nociva, no queramos que estén más personas en un ambiente concreto. Pues bueno, en este caso, como podéis ver, pues simplemente identifica la pieza de nuevo, recoge y la deposita donde corresponde. Obviamente tiene los beneficios de ahorrar los costes asociados a este proceso y evitar que pueda haber problemas de salud a la persona si es un ambiente que pueda ser dañino para ellos. Y el último punto dentro de la parte de visión artificial es la detección de anomalías. Se puede aplicar en diferentes ámbitos, en defectos en máquinas, en enfermedades en cultivos, en imágenes médicas. De hecho, aquí en CETIC hemos trabajado mucho en proyectos en el ámbito médico y suele ser una de las partes que suele tener cierta relevancia dentro de estos proyectos. Y el caso concreto que os enseñamos aquí es un proyecto que desarrollamos con SVMAC. Bueno, es el sistema que podéis ver aquí, que serviría para detectar dónde están las vides y detectar también la densidad foliar de las propias vides y ver si hay algún tipo de anomalía en ellas. Bien, estos serían los 3 pilares que hablábamos hasta ahora, de 3 tipos de datos estructurados, datos en formato texto, procesamiento de lenguaje natural, y datos en formato visual, con visión por computador. Pero no son exclusivos, es decir, son excluyentes, no porque tengamos uno ya no podemos aplicar las otras. Va a haber proyectos en los que tengamos varios tipos de información simultáneamente y vamos a aplicar varias técnicas simultáneamente. Pues en función del caso de uso que podamos analizar previamente, podemos ver qué técnicas vamos a necesitar para poder llevar a cabo las necesidades del propio proyecto. Pues bueno, simplemente para que tengáis en cuenta que puede ocurrir y en la mayoría de los casos ocurre que tengas un cruce de varios tipos de información. Gracias, Pelayo. Yo quiero subir, digamos, una capa, ahora al principio, por encima de lo que acabamos de ver con estos proyectos más específicos en el ámbito de la inteligencia artificial, para, bueno, una mínima reflexión, ¿no? Y es cómo este boom, que gracias a ChatGPT va a vivir o está viviendo la inteligencia artificial, evidentemente, ¿sobre qué va a impactar? Sobre lo que viene a llamarse la transformación digital de las empresas. No lo podemos coger como un elemento aislado y trabajar con ellos sin tener en cuenta el resto de procesos y el resto de trabajos y esfuerzos que se hagan en el sentido de la digitalización, de la transformación digital. Entonces, está claro que su impacto va a ser esencial, es un elemento clave. ¿Qué pasa? Que llevamos muchos años trabajando precisamente en impulsar la transformación digital, sobre todo de empresas, pero no en exclusiva, y somos conscientes de la importancia que tiene ser capaces de proporcionar información neutral y adaptada a las necesidades de cada caso para que verdaderamente este impulso pueda ser efectivo, para que quien esté, digamos, necesitado de avanzar en esa dirección sepa por dónde tiene que ir. Pensad que aquí las posibilidades, tanto las que ha apuntado Pelayo como todas las que existen además y las que estén por desarrollarse que todavía no conocemos, son prácticamente infinitas, ¿de acuerdo? Sobre esto quiero volver ahora en breve. Entonces, va a ser fundamental tener ese apoyo o ese referente que nos permita a nosotros optar por el camino más adecuado. No quiero aburriros con referencias de herramientas y sus posibles aplicaciones, porque además para eso os vamos a proporcionar en breve un recurso y además importa más la calidad que la cantidad, como siempre. Entonces, eso queda, digamos, un poco fuera del foco de esta charla. Pero sí me interesaría hacer hincapié en esta idea de la importancia de que siempre que vayamos a actuar, a avanzar en un proyecto de inteligencia artificial, que va a estar, insisto, englobado seguramente en una transformación digital, tengamos muy claro de qué nos podemos servir para avanzar sobre seguro, para contar con un apoyo experto y especializado que nos pueda orientar sin ningún tipo de problemas.
dentro de todas las tecnologías, dentro de todo el contexto que implica una empresa que decide ir avanzando continuamente en la mejora de sus procesos, en bien implementar nueva tecnología, en mejorar la existente, al final, quienes os hayáis enfrentado a este tema o quienes estéis en este mismo proceso inmerso ahora mismo, os daréis cuenta de que es un asunto extremadamente complejo, porque las variables son enormes, tanto a nivel de empiezo sabiendo verdaderamente qué es lo que hago yo y cómo lo tengo que hacer o cómo lo podría hacer mejor, hasta, bien, ¿y de qué herramientas me puedo servir? ¿Y quién me las puede desarrollar? ¿Y quién me las puede poner en marcha? ¿Y cómo se combinan todas ellas? Estoy seguro de que no son preguntas que os suenen raras. Y sobre todo si hablamos de pymes, que es, digamos, las empresas que más habitualmente nos encontramos tanto en Asturias como en el país. Con lo cual, al final, para ellas es crítico, o para vosotras puede ser crítico, esa figura de referencia que os dé un poco la mano y os guíe durante todo el camino. Pensad que, a diferencia de otras tecnologías, algo que está pasando con la IA, sobre todo con el boom de ChatGPT, es lo que apuntaba Pelayo. Ya nos parece que lleva con nosotros toda la vida. Esto me recuerda al caso del juego de Pokémon GO. ¿Os acordáis? El tema de la realidad virtual, algo que era un poco de frikis o para juegos, y que de repente, pues sí, con un juego, con Pokémon GO, fue el sumum informativo en todos los medios durante aproximadamente un año. Primero, informarme un poco de las ventajas y luego ya pues con las cosas más peculiares, escabrosas de sucesos, ¿no? De que si a alguien le atropellaron porque estaba cazando Pokémon en medio de una autopista, ese tipo de cosas. No sabemos si con ChatGPT pasará lo mismo. Ahora estamos en plena efervescencia, ¿de acuerdo? Pero sí que sabemos que la semilla que ha sembrado se va a materializar en un montón más de herramientas y seguro que muchas de ellas sí que se van a quedar con nosotros para largo tiempo, porque al final pensad que esto no es tanto ya de la herramienta en sí, sino del concepto de que tengo unos datos, tengo un algoritmo, lo entreno y lo aplico a lo que voy a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces eso se va a quedar aquí, sin duda, y va a crecer. Con lo cual, tener esa información, efectivamente, que, como decía en el otro día en un medio de información, qué logaritmo tengo que entrenar, ¿vale? No algoritmos, por favor, no digáis logaritmos, que los matemáticos se enfadan y además con razón. ¿Qué algoritmos tengo que utilizar y para qué aplicarlos? A ser crítico, ¿de acuerdo? Independientemente del boom que veáis, hoy en el periódico decían que uno con ChatGPT mandó un cohete a la luna. Pongamos un ejemplo exagerado, ¿vale? Ese tipo de cosas van a seguir saliendo, pero evidentemente hay que bajar un poco más al terreno real y saber que yo no puedo coger la IA y que mágicamente me solucione mis problemas a nivel interno, sino que voy a tener que hacer un análisis mucho más detallado, mucho más profundo para que eso no se quede pues en nada, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros queremos poner, digamos, una gotita en este, digamos, océano tan enorme que es lo que se nos avecina con inteligencia artificial, y hemos desarrollado una guía que de momento incluye, digo de momento porque es evidentemente un elemento vivo que se actualizará a medida que evolucione la tecnología y vayan apareciendo más casos, incluye ahora mismo 50 herramientas destacadas de IA generativa. Por destacadas nos referimos a que son herramientas que dentro de este boom tan breve tienen ya una mínima solidez, tienen ya una mínima aplicabilidad. No es un proyecto que está, digamos, ya no en fase beta, sino en fase alfa y que a lo mejor mañana desaparece. Entonces, ahí tenemos una referencia para que podamos empezar a ver, bueno, ¿qué tenemos aplicable ahora mismo? Insisto, esto no quita para que en muchas ocasiones haya que optar por unos desarrollos más en la línea de lo que Pelayo nos ha estado contando, ¿de acuerdo? Porque ambas cosas no son excluyentes, son perfectamente complementarias. Muchas veces, herramientas que ya existen me permiten a mí, como en todos los ámbitos de la transformación digital, me permiten a mí probar, comprobar su validez, ver hasta dónde me llegan, si me pueden encajar o no me pueden encajar, y luego ya llegamos a plantearse si tenemos que escalar eso a algo más avanzado, algo más amplio y algo que me sirva a mí de una manera mucho más personalizada. Lo que os vais a encontrar en la guía van a ser las herramientas categorizadas en función un poco de su aplicabilidad, ¿de acuerdo? El boom de ChatGPT ha impactado sobre todo en las que podemos denominar las conversacionales, ¿de acuerdo? Es decir, aquellas herramientas con las que tú hablas, como ChatGPT o como Bard de Google, ¿de acuerdo? Suelen ser englobadas en esta categoría, aunque pueden tener muchas más aplicaciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, no solamente estas, porque también nos vamos a encontrar con las que nos permitirán pues, pasar, por ejemplo, de texto escrito a imágenes, es decir, nos permiten generar imágenes en base a las instrucciones o a los textos que nosotros les pasemos, las que se utilizan, pues, por ejemplo, para generar música. Hay muchos youtubers y podcasters
especializados en temas de música que ya publican vídeos de cómo han creado canciones con diferentes herramientas de IA generativa, dándoles unas pequeñas pautas sin necesidad de tener que partir de base de canciones ya hechas, ¿de acuerdo? El mundo de la educación y de la investigación está cada vez teniendo más oportunidades también de aprovechar el potencial que pueden encontrar en algunas herramientas, la generación de sonido, lo que es locutar textos. Ya son herramientas, en este caso, bueno, nos pueden sonar, ¿verdad? Porque todos tenemos o hemos usado alguna vez algún asistente de voz en nuestros teléfonos móviles, pero obviamente esto es un plus, están avanzando mucho más. La parte de marketing también se beneficia directamente del impacto de ese tipo de herramientas, productividad, programación, otras categorías y, como os digo, al final este es un proyecto vivo. Es decir, la idea es que vaya creciendo a medida que se vayan produciendo avances en el terreno. ¿Dónde vais a poder conseguir la guía? Bueno, pues escaneando el código QR, que por un lado va incluido en esos flyers, en esos folletos que tenéis en la silla, y también, bueno, aunque va a ser más brevemente, va a aparecer a continuación en la presentación que después se os facilitará. Pero la manera más inmediata, si la queréis ir comprobando, la tenéis directamente, como os digo, escaneando ese código QR que tenéis en ese folleto. Dicho esto, creo que la mejor manera de, digamos, dar paso un poco a la mesa redonda, que es donde de verdad se van a tocar temas de enjundia, es contaros cómo usamos nosotros la inteligencia artificial, a mayores de los proyectos en los que desarrolla, que finalmente suelen ser colaboraciones y proyectos específicos para empresas. Entonces, vaya a dar paso a mis compañeros, que os van a decir en qué la usan ahora mismo. Hola, mi nombre es Koba. Utilizo DeepL para agilizar las tareas de traducción, ya que me permite obtener textos más precisos y de calidad en varios idiomas. Gracias a esta aplicación, lo que me permite es entregar proyectos en menos tiempo y con mayor exactitud. Hola, mi nombre es Daniel y formo parte del equipo de inteligencia artificial de CETIC. Recomiendo GitHub Copilot como asistente para obtener soluciones rápidas y eficientes en cualquier desafío de programación que se presente en mi día a día. Soy Pablo, del equipo de gestión en CETIC. Utilizo Fireflies para resumir reuniones y extraer información clave. Con esta herramienta optimizo el tiempo y obtengo insights relevantes para la toma de decisiones. Hola, soy Kika y trabajo en el departamento de consultoría de CETIC. Me gustaría recomendar Frase.io porque gracias a la inteligencia artificial, las empresas y personas a las que asesoramos en digitalización pueden agilizar sus procesos de marketing de redes y SEO. Hola, soy Víctor. Utilizo Tomai para crear presentaciones impactantes en las que trabajamos el storytelling que capta la atención y crean imagen de marca. Mientras hacemos ahora aquí un pequeño cambio para que los participantes en la mesa, en el coloquio, a gusto, cómodos, os quería comentar, no sé si os fijasteis, al final del vídeo ponía en la parte del texto, ¿no? En la parte de abajo decía que esta guía que ha sido realizada por el Laboratorio de Inteligencia Artificial Generativa de CETIC. Bueno, hoy también, aprovechando esta jornada, pues era una noticia que queríamos compartir. Como os decía, en los últimos meses, en esos contactos con muchos de vosotros, nos está saliendo continuamente esa necesidad, ¿no? por vuestra parte de contar con algún apoyo, contar con ayuda, a fin de cuentas, ¿no? Para explotar las posibilidades de esta tecnología. Nosotros internamente, como habéis visto en los testimonios de los compañeros, y son solo una pequeña muestra de todos los que de un modo u otro, ¿no? Están utilizando herramientas de este tipo, están o estamos. Yo el primero. Evidentemente tenemos también un conocimiento en la casa basado en todo este previo, ¿no? de trabajo como centro que estamos focalizados en inteligencia artificial, pero también pues bueno, la vigilancia y a la observación continua, ¿no? De todas estas novedades. Bueno, a todo esto y siguiendo consejo de algunos buenos amigos de la casa, vamos a darle el nombre este de laboratorio,
de inteligencia artificial generativa, queriendo mostrar que todas las empresas, todas las entidades que tengáis inquietudes y tengáis necesidades de apoyo, de asesoramiento, pues que tenéis un punto de referencia en CETIC para tener ese compañero de viaje, que desde la neutralidad tecnológica, que sin intereses de tipo comercial, pues haremos lo mejor de nuestra parte, ¿no? para dar los consejos, las recomendaciones adecuadas en la aplicación de estas herramientas, como apuntaba Mariano, no solo en frío, sino teniendo en cuenta que esto es parte siempre de un proceso de cambio y de transformación en la empresa, en la entidad, eso es importante. Y allí donde no exista nada en el mercado que os podamos recomendar para vuestras necesidades, pues siempre tenemos la ventana de abrirnos paso en un proyecto ya de desarrollo específico adaptado a las necesidades, más en línea con los proyectos que presentaba Pelayo, ¿no? En la primera parte de la presentación. Así que, compartida esta noticia, damos paso entonces a la mesa de debate y Chus García, que es nuestro director de Economía del Dato en CETIC, será el que modere y presente a los integrantes de la mesa. Muchísimas gracias. Sentaros donde queráis, estáis en vuestra casa. Creo que nos falta. Gremi no está, ¿verdad? Sí. ¿Hablo ahí? Falta un panelista, o sea que no pasa nada. Por lo que tenemos aquí, vamos a observar. Pero si veis que se nos acerca, lo mandéis a pasar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros esta jornada. Estando haciendo una jornada en julio y viendo la cantidad de gente que hay aquí, tenemos que estar más que felices. Vale, en un sitio. Vaya frío. Aquí. Tenemos que estar más que felices de poder contar con todos vosotros y vosotras y contar con este panel que tenemos aquí de personas y empresas, que veréis qué buena vida nos va a dar con este coloquio. Antes de empezar, uno de los temas que yo creo que va a salir aquí tendrá que ver probablemente, no quiero dirigir yo el debate, pero tendrá que ver con la transparencia de la IA. Es un tema que nos ocupa y que nos preocupa. Y el tema de la transparencia yo creo que debemos empezar cada uno de nosotros con nosotros mismos. Entonces, a ver cómo cuento esto. Básicamente, antes he visto usos que hacemos dentro de la organización de IA. Falta uno, que es el que he utilizado yo, que es todo lo que va a ocurrir ahora desde el punto de vista del moderador, no lo he escrito yo, lo he escrito ahí. Vale. ¿Qué quiere decir esto? Le pedí a un modelo, a un LLM, que es un primo hermano de ChatGPT, no ChatGPT, un primo hermano. Estos que estamos probando en el laboratorio que comentaba Pablo, le pedí que organizase el panel, diciéndole, tenemos 45 minutos, tenemos a estas personas y estas empresas, les di los nombres de las personas y las empresas, y les dije, organízame esto. Dime cómo tengo que organizarlo. Y me escribió lo que vamos a ver ahora mismo, que es una parte expositiva en la que ellos nos van a contar qué hacen, qué no hacen, qué les gustaría con temas de IA, y después una parte de diálogo con vosotros y vosotras, que si lo vamos a ver, no parece que haya sido muy relevante lo que me dijo. Es decir, eso hasta podía haberlo hecho. Bien. Lo siguiente fue decirle, vale, perfecto. A mí me gusta cuando modero mandarles un correo, yo creo que es educado a los ponentes, antes de que preparen la jornada, diciéndoles, oye, la estructura de la jornada, mándales un correo. Y escribió el correo. El correo, no sé cada uno de ellos. Bueno, primer punto importante. Como decía, no lo escribió ChatGPT, sino uno de los modelos LLM que tenemos y que estamos utilizando aquí, y que fue entrenado de una manera muy poco poética, más bien prosaica, y ajustado ¿para qué? Pues básicamente con todos mis correos desde tiempo inmemorial, unos cuantos años que llevo yo aquí, con los correos que yo he escrito y ¿para qué? Para que esa IA básicamente sepa escribir como yo. Más bien tan mal como yo. ¿Con qué objetivo? Que con una extensión yo pase a no tener que responder a los mails, sino simplemente él me componga la respuesta y yo le diga si la quiero enviar. La ajuste más o menos, incluso que escriba aquellos correos nuevos poniéndole algunas notas.
Eso también lo hace ChatGPT. Pero ¿qué ocurre con esta IA? Es nuestra. Ahora mismo es de CETIC. La hemos podido entrenar, cosa que también podemos hacer con ChatGPT, pero lo hacemos en casa de ChatGPT. No, esto lo hemos hecho en nuestra casa, con una infraestructura que hace un año así estábamos aquí presentando, que se llama Data Hub, es una infraestructura cloud que nos permite pues, desarrollar y trabajar con un proceso de cálculo importante. Entonces, lo entrenamos con todos mis correos electrónicos y eso fue lo que les envió el correo a ellos. Yo tuve que ajustar algunas cosas, pero insisto que es lo suficientemente parco en palabras como soy yo. Es decir, leyendo ese mail dije, se parece a lo que yo hago. ¿Vale? Bien. Lo siguiente fue decirle, ahora necesito que nos hagan las preguntas. Las preguntas no van a ser mías. Eso también es una exención de responsabilidad. Si veis que están mal, ha sido, nosotros llamamos Gepetto. Es un modelo de estos generativo preentrenado de transformación y se llama Gepetto. Y Gepetto ha sido el que hizo las preguntas. Entonces espero que esas preguntas os vayan bien. ¿Vale? Y nada más. Como dijo la IA, vamos a empezar con una parte expositiva en la que voy dando la palabra a cada uno de los ponentes y ellos nos explicarán qué hacen, qué no hacen y qué les gustaría hacer con temas de IA generativa y no generativa. Y estéis libres para contar lo que buenamente queráis. Voy a empezar con Sergio Iglesias. Sergio es el coordinador de la Oficina de Innovación Tecnológica de CAPSA, que los asturianos lo conocemos como CEFRAC. Así que, Sergio, cuéntanos visión, misión y valores con respecto a este tema. Bueno, buenos días y gracias a todos por la oportunidad. Yo creo que nadie tiene ahora muchas experiencias para contar. Lo que puede contar es cómo está aprendiendo, cómo está creciendo, cómo va abordando este avance por una nueva tecnología. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo decían antes, llevamos décadas con ello. Todos utilizamos inteligencia artificial. Nuestros móviles están cargados de inteligencia artificial, los buscadores actualmente cuentan con inteligencia artificial, los sistemas de detección de phishing también. Todos estamos viviendo con la inteligencia artificial. Y eso daría para una ponencia aparte más larga que la que hemos hablado hoy. Y ahí nosotros también hemos estado haciendo pinitos. Lo que estamos ahora es explorando la oportunidad que la inteligencia artificial generativa supone para CAPSA. Y digo explorar y empezar un camino para ver cuál es el rendimiento que le da a la empresa y una empresa de cierto tamaño. Por un lado, gran parte de la explosión de la IA generativa viene de los centros o los medios creativos y de arte. Una razón por la que ChatGPT o las inteligencias artificiales de imágenes han crecido tanto es porque tienen mucha aplicabilidad en redes sociales, en publicaciones, en entornos multimedia. Por un tema no laboral, yo tengo muchos conocidos en el mundo editorial y el tema de las portadas, de los diseños, de las ilustraciones, de las introducciones está siendo un boom. Hoy en Hollywood hay una huelga de guionistas y de actores por la revolución que, entre otras cosas, que supone la inteligencia artificial. Y eso nos llega por los medios todos los días y nos bombardean. Ahora la duda es, vale, ¿y eso cómo lo aplico a mi empresa? Y hay muchos tipos de empresa, pero voy a dividirlo en dos en el entorno de las IAs generativas y creo que en el dato también es importante. Aquellas que tienen productos o servicios digitales y las que tienen productos y servicios físicos. Entre medios hay grises, ¿no? Si tú eres un banco, donde lo que manejas son datos, no dinero, datos, pues todos los sistemas de datos, de inteligencia artificial y demás tienen una introducción más rápida. Cuando trabajas en un entorno físico, la introducción es más lenta y a veces tienes sus dudas de dónde se puede aplicar. Nosotros lo que queremos es aprender cómo podemos aplicarlo. ¿Utilizamos inteligencia artificial generativa? Sí, la estamos utilizando internamente para entornos de marketing, la estamos utilizando individualmente, pero lo que estamos ahora mismo es seleccionando un compañero para abordar durante el próximo año la introducción de forma más disruptiva de la inteligencia artificial generativa dentro de CAPSA. Y yo aquí querría dividir como en tres patas esta introducción y creo que puede servir reflexión para algunos de vosotros. Por un lado, está la inteligencia artificial generativa que va a ayudarnos en la productividad personal, en el digital workspace o como lo llamemos cada uno, ¿no? Microsoft está apostando por ello, nos llega hablando de Copilot mucho tiempo, Google acaba de sacar Bard y está metiéndole un montón de herramientas, los buscadores están empezando a enriquecerlo. Nosotros como individuos que trabajamos dentro de una empresa vamos a tener la necesidad de utilizar esa inteligencia artificial para hacer más leve nuestro trabajo o poder hacer más de lo que hacemos. Es que nos cueste menos o hacer más de lo que hacemos. Y ahí creemos que la principal clave es la formación.
Yo que soy un hijo de los 80, lo más difícil que había en una casa era programar el vídeo, el VHS. Y entonces tu padre te llamaba y te decía, ven, prográmame el vídeo porque esto es muy complicado, ¿no? Y entonces, cuando llegaba un ordenador y le intentabas explicar, es decir, verás, es que esto es exponencialmente mucho más complicado de las posibilidades que tiene un vídeo. Y tienes que explicar y formar. Y cuando llega el buscador, tienes que explicar lo que es Internet y lo que es un buscador. Ahora mismo tenemos una herramienta nueva a la que le puedes preguntar y que hay que educar a la gente a utilizarla. Yo he visto prompts de gente, prompts en las consultas que haces a ChatGPT, que son búsquedas de Google. Son búsquedas de Google, no hay una formación. Y hay realmente pocos expertos que sepan formar en esto. ¿Por qué? Porque nació en noviembre. Quien me diga que lleva... Yo he visto por ahí gente que tiene 3 años de experiencia en inteligencia artificial generativa. Bueno, entonces una parte es la formación de los individuos para el uso de productividad personal. La segunda es la mejora de la productividad de la compañía. Aquellos procesos de automatización, de consulta y demás que son troncales a la compañía. Y eso hay que detectarlos y ver los retornos. Porque las empresas hacemos esto porque tenemos retornos. Y si no tenemos retornos, no lo hacemos. Algunos serán económicos, otros serán de cumplimiento normativo, otros serán para sacar nuevos productos al mercado. Y la tercera, nosotros somos una marca que curiosamente tenemos relativamente poco trato con el cliente final. Que cualquiera de vosotros, cuando compráis leche, la compráis en el supermercado. El trato directo está en el supermercado. O en el bar, cuando en la cafetería, cuando se toma un café con leche. Sin embargo, tenemos mucha potencia en la parte de marketing. Y ahí hay toda la parte creativa y de construcción de contenidos para terceros. Entonces, creemos que esos son los 3 pilares que a día de hoy pueden tener sentido explorar y a los que estamos atentos a crear un plan en el próximo año y poder ir trabajando. Ahora estamos trabajando sobre todo en la productividad personal, pero durante este próximo año queremos trabajar en las otras líneas y ponerlo en marcha como algo estratégico e importante dentro de la compañía, no como algo puntual. Y para eso, bueno, pues hay que acompañarse de socios. Muy bien, Sergio, muchísimas gracias. Pues nada, como tenemos justo el tiempo, me vais a permitir que vayamos dando paso a los ponentes y ahora toca a Graham. Graham es consultor de infraestructura IT en Chemurs. Y Graham, bueno, ¿dije bien el nombre? Sí, no, más o menos. Vale, no voy a ser tan elegante. Es que yo no soy español, entonces a ver si me vais a entender. Lo que estamos ahí, yo trabajo en Chemurs. Yo soy trabajo en el Power Platform. No sé si sabéis qué es. Es una manera, es un producto de Microsoft que te permite hacer propias aplicaciones y no tienes que ir con un third party. Entonces, yo trabajo mucho en esto y ahora mismo estamos concentrando mucho en la inteligencia artificial. Y una de las cosas, yo diría, el punto de fricción que tenemos en Chemurs es que la seguridad tiene mucha paranoia. No sé cómo se dice en castellano, paranoia. Entonces, esos modelos se van a un third party. Entonces, ellos no quieren pasar la información, porque toda la inteligencia artificial de esa tecnología existía hace 20 años. La diferencia hoy en día es que tenemos el compute power, que tenemos los GPUs y tenemos el data. Entonces, fundamental es la información y estamos trabajando con Salesforce. Y ellos tienen toda la información, pero Chemurs no quieren utilizar su GPT porque Salesforce tiene una cosa que se llama Einstein GPT. Y lo que quieren hacer es generar un call report. Cuando tú haces una llamada con el cliente, te genera automáticamente la información. Porque lo que pasa es que cuando un account manager se cambia el puesto, se va toda la información. Pero la fricción que tenemos es que la información pertenece a Salesforce. Pero resulta que la información es de Chemurs. Y lo que estamos haciendo es conectar esa información y ponerlo en Synapse. ¿Conocéis qué es Synapse? Es como un data warehouse. Y lo que estamos haciendo es poner toda la información en ese sitio y luego podemos coger nuestros propios modelos. Y así no tienes que ir a OpenAI o nada. Y eso es lo que estamos trabajando. Y tiene mucho potencial. Es lo que estaba diciendo Sergio, es que tiene mucho potencial, pero yo creo que para las empresas ahora mismo es una cuestión de dónde
tienes la data y tienes el governance. Y ese rollo estamos trabajando mucho en ello. Y tiene muy buena pinta lo que estamos haciendo. Entonces, a ver si sale. No tengo mucho más que decirte. Muy bien, has dicho mucho y yo te preguntaré algo sobre eso que has contado, ¿vale? Pero vamos a seguir pasando a los ponentes. En este caso, el turno es de Jimena Pascual, que es la directora de Salud, Envejecimiento Activo y Bienestar de CETIC. A pesar de compañera, sigue siendo amiga, o sea que... Jimena, cuéntanos qué hacemos, qué te dedicas. Bueno, a mí me toca, lo que hacemos, ya habéis visto a mis compañeros, a Pelayo y a Mariano, que he hecho una visión muy amplia de que tenemos un trabajo muy especializado en inteligencia artificial, donde desarrollamos producto muy innovador y emergente, y luego tenemos otra línea de actividad que es donde Mariano se explicó mejor, que es la parte de acompañar a las empresas en adaptar estas tecnologías tan emergentes, esta inercia a la que nos está llevando todas las tecnologías que están surgiendo ahora mismo, a que ninguna empresa se quede detrás. Y en esto a mí me toca un poco porque al final todo esto tiene que ver con personas que son empresarias, personas trabajadoras, personas que no lo son y personas desarrolladoras. En la unidad en la que estamos, además de dedicarnos al dominio de la salud, que aquí queda muy amplio, una de las partes que hacemos, tenemos una unidad especializada en factor humano. ¿Esto qué quiere decir? Trabajamos con la vista puesta en cómo la tecnología afecta, bien de forma positiva o bien de forma negativa, a las personas. La parte de salud, bienestar y envejecimiento, evidentemente estamos buscando la tecnología, aplicaciones tecnológicas emergentes que tengan que ver con mejorar la vida de las personas desde muchos puntos de vista, optimizando procesos, generando productos que ayuden en un punto que hasta ahora estaba sin cubrir, pero también estamos analizando en ese tipo de aplicaciones cómo la tecnología puede ser también un factor diferencial en cuanto a el acceso, por ejemplo. No todas las personas tienen acceso a la salud si la tecnología solo está en una parte, en una empresa privada, en un único territorio. Y también estamos analizando cómo la tecnología puede estar siendo implementada desde Estados Unidos con unas reglas y una normativa que no no protege los derechos como los protegemos en España en cuanto al individuo. Esa es una de las patas, ¿no? Otra de las patas que tiene la inteligencia artificial es que ahora mismo estamos viviendo a nivel social una situación que nos genera incertidumbre a todos, que es que la tecnología está evolucionando de una forma tan apabullante que ahora mismo es la primera vez en la historia que tenemos 15 tecnologías emergentes al mismo tiempo desarrolladas. Por IoT, blockchain, Big Data, ahora nos salen con la generativa, estábamos masticando la inteligencia artificial anterior, y esto supone también aparte de un gran impacto a nivel empresarial y puede optimizar, hay que ver cómo esa tecnología se puede cruzar y cómo afecta tanto a las empresas en su productividad como a los trabajadores en la capacidad de poder asimilar todo esto. Porque no supone solamente el hecho de mi empresa va a ser más productiva, cuento con el talento en la empresa para poder desarrollarlo, y cuando hablamos de talento no es talento de si saben utilizar la tecnología o no, sino entienden el concepto que estamos trasladando. Estamos a un punto ahora mismo a nivel tecnológico que estamos viviendo una situación muy rápida, ¿no? Muy ágil. La hemos vivido también en el 2007. En el 2007 apareció el smartphone, aparecieron la web 2.0 y nos encontramos con una situación totalmente distinta. Y ahí tuvimos que optar por un rol que era alfabetizar tecnológicamente. En este momento estamos analizando algo mucho más profundo, que es alfabetizar en un concepto. Yo, cuando informo de administración pública, estoy dando unos datos que probablemente a futuro vayan a ser utilizados en sistemas de inteligencia artificial. Soy consciente de ello. Todo eso lo estamos estudiando desde un punto de vista científico en CETIC y estamos desarrollando también en esta línea de trabajo, que es compleja porque, como veis, estamos mirando todos los prismas. Cuando desarrollamos una tecnología somos conscientes de que el usuario tiene que confiar en nosotros para que la usemos. Ahí estamos trabajando en líneas también que volvemos otra vez a la tecnología más emergente, en desarrollar tecnologías que tienen que ser capaces de dar información de valor al usuario, ya sea un usuario de la administración, ya sea un usuario trabajador, aportar valor de una forma fiable, que si yo tomo una decisión basada en datos que genera la inteligencia artificial
me pueda fiar de ello y pueda comprenderlo también. Y ahí estamos trabajando en la IA que desentraña la caja negra, esa famosa donde se producen todos esos algoritmos, esa magia de la que habla mucha gente. Y estamos abordando todas esas tres materias, ¿no? Desde el punto de vista de impacto social positivo, desde el punto de evaluar el impacto social negativo y desde el punto de vista de desarrollar tecnologías que mejoren esas negatividades para que realmente no haya fricción entre las personas que es a quien tienen que dar servicio y la tecnología. Pues muchas gracias, Jimena. Es el turno de Gonzalo Álvarez. Gonzalo, he querido traducir el puesto tuyo, a ver si lo hice bien. Responsability de la región de EMEA y de I+D a nivel global. ¿Es así? Correcto. Sí, responsable de I+D como responsable de IT. O sea, dentro del departamento de IT soy responsable de I+D a nivel global de la unidad de negocio Weather and Protection y soy responsable de IT en EMEA. El factor fundamental para una empresa como DuPont es la seguridad de las personas y ahora la seguridad de nuestra propiedad intelectual, que viene a relación con lo que estamos hablando aquí. La propiedad intelectual de una empresa como DuPont, que está basada en la innovación, en la investigación, el desarrollo, el inventar nuevos productos de alto rendimiento, nuevas soluciones, lo es todo. Si perdemos nuestra propiedad intelectual, nos quedamos sin negocio. Por lo que cuando surgió la inteligencia artificial, yo me uní a la empresa hace 4 años y medio, pues directamente formé parte de iniciativas de intentar aprovechar la inteligencia artificial para mejorar procesos dentro de la empresa. Esos proyectos que se engloban dentro de la industria 4.0 generan mucha frustración porque las expectativas son altísimas, pero los plazos de ejecución son largos, los costes muy elevados y a veces el resultado, bueno, a veces no, el resultado casi siempre es inferior a las expectativas que se esperaban. Hay resultados positivos, por supuesto que se avanza, pero el que pide esa solución basada en inteligencia artificial tiene una idea mucho más menos realista de lo que al final es posible hacer en los plazos y en el presupuesto establecido originalmente. Ahí chocamos con consultoras externas que nos prometen el nirvana y no es así, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa con la inteligencia artificial generativa? Pone en nuestras manos, en las manos de cualquiera, sacar provecho inmediato de la inteligencia artificial. Igual que lo estamos haciendo con nuestros smartphones o nuestros PCs, al utilizar traductores, otras muchas herramientas que en el fondo tienen algoritmos de inteligencia artificial, ChatGPT da un paso más allá. Tú le puedes introducir un texto, el que sea, y te lo resume, te lo traduce, te genera reports, te saca la información que realmente importa. Entonces, es algo que lo tienes de forma inmediata. Para nosotros esto es algo que nos ha llamado muchísimo la atención. Nuestro departamento, dentro de IT tenemos un departamento focalizado en transformación digital a nivel global. Ellos están atentos de qué es lo que hay en el mercado y dónde están los business case dentro de la empresa que tienen relación con esas nuevas tecnologías. Claro, cuando se publicó ChatGPT, inmediatamente detectaron que había un potencial enorme de beneficio a corto plazo. Business case. Siempre nos basamos en el departamento de IT a la hora de desplegar cualquier solución si hay un resultado de negocio. Siempre. A veces eso choca mucho con las ideas de no, hay que adoptar la tecnología porque si no nos quedamos atrás. Sí, pero nos quedamos atrás, pero enséñame el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el beneficio? Con ChatGPT es muy evidente. Los business case salen de forma inmediata. Por eso nos pusimos a trabajar. Nuestro partner de referencia tecnológico es Microsoft y les dijimos queremos un entorno de ChatGPT solo para nosotros. Ellos lo ofrecen a cualquier empresa, no es que le hayamos pedido algo nuevo. Entonces, desde que se publicó ChatGPT, en pocas semanas ya tenemos un entorno de ChatGPT solo para nosotros. Lo llamamos ahí generativo. DuPont Artificial Intelligence Generative AI. Entonces, creamos una Power App y cualquier empleado de DuPont puede entrar en esa Power App, entrar en el entorno de ChatGPT interno de DuPont y hacer las consultas que queramos hacer. Esto es importantísimo. Hemos dicho a todos los empleados desde el primer momento que a nadie se le ocurra usar la versión pública de ChatGPT a nivel profesional. Jamás.
Porque esa información, como acabáis de leer en los términos y condiciones que aparecen según abres ChatGPT, se comparte. Entonces, como ha hecho gente de Samsung, de Shell y otras muchas empresas, hay empleados que han introducido ahí consultas donde descubrían pues, secretos, propiedad intelectual de la empresa, estrategia de futuro, que tú puedes meterte en ChatGPT y decir, dime la estrategia de Samsung para el año que viene. Pum, la tienes ahí. Porque alguien la ha introducido, ya forma parte de... Entonces nosotros no queremos que pase eso. Entonces hemos dado la instrucción a todos los empleados que no lo usen, que solo usen en el entorno privado de DuPont. Y para darle una vuelta de tuerca más, lo hemos configurado de tal forma que las consultas que yo haga, la información que yo introduzca, solo alimenta mi algoritmo. No se comparte con ningún otro compañero de DuPont. Si tú eres del departamento de finanzas y utilizas información que que es especialmente sensible, pues solo la vas a utilizar tú. Ya configuraremos más adelante grupos, ¿no? Y decir, bueno, toda la información que de las consultas que realicen estas personas se comparte solo entre estas personas. Pero ya no estamos compartiendo, utilizando esta herramienta para información que requiera control especial, Special Controls o ITAR. Ahí no nos metemos. Llegamos hasta el punto de confidencial, ¿no? Clasificación de privacidad o de seguridad de la información hasta confidencial. De ahí hacia arriba no lo usamos. Pero lo que os quería comentar es, estamos haciendo progresivamente, no porque se haga público hay que usarlo a lo loco, porque como ya se ha dicho, podéis cometer un error gravísimo y poner en riesgo el negocio de vuestra empresa. Y la adopción tiene que ser ágil, pero no inmediata para todo el mundo. Pues controlamos quién está pidiendo acceso, a quién se le ha dado, podemos controlar si hay alguna fuga de información. Bueno, en eso estamos, en la seguridad de nuestra propiedad intelectual. Lo dices mucho mejor que yo, pero estamos haciendo lo mismo, porque no va a ser un modelo único, es que van a haber muchos modelos. Eso es lo que estamos haciendo, porque la información, es que acabas de decirlo, con la información, la data es lo más importante. Y hay como restricciones de seguridad y todo eso. Entonces vas a tener como 5 modelos para cada... Lo que estamos haciendo nosotros es como un servidor para cada negocio. Porque no se puede mezclar la información por si eso que estás diciendo. Pero sí, estamos en el mismo camino. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y ya vamos llegando a la parte final de la parte de presentaciones. Por cierto, vais apuntando las preguntas, ¿no? Porque después de esto, tiempo que es justamente para eso, para que podamos preguntarnos, hablarnos, comentarnos y decirnos sobre, bueno, inquietudes, miedos, incluso si tenéis buenas experiencias, pues lógicamente también. Irene, toca cerrar. Irene Díaz es catedrática en Inteligencia Artificial y directora del Departamento de Informática de la Universidad de Oviedo, así que tú algo tendrás que decir aquí, ¿no? No sé. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por invitarme a participar en esta mesa redonda. Bueno, yo llevo toda mi vida profesional, que ya es un poco larga, unos 25 años, dedicada precisamente a la inteligencia artificial, cuando éramos los frikis, vamos a decir, los que nos dedicábamos a la inteligencia artificial. De hecho, viví esos momentos en los que las redes neuronales, que vienen a ser, no sé, la abuela o la bisabuela de la IA generativa que tenemos hoy, estaban muy mal vistas y si presentabas un trabajo hablando de esto te decían, bueno, que mejor te dedicabas a otra cosa. Y a fuerza de que muchos se dedicaron a trabajar en este tipo de cuestiones, pues ahora tenemos la IA generativa. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues lo digo porque nosotros desde la universidad nos dedicamos, bueno, somos un poco hombres y mujeres orquesta, pero nos dedicamos fundamentalmente a investigar sobre estas técnicas de inteligencia artificial, donde hay muchos logaritmos, aunque parezca mentira, muchos logaritmos y muchísimas otras cosas que están detrás, y que sí que es muy importante que aquellas personas que desarrollan sistemas de inteligencia artificial, métodos nuevos de inteligencia artificial, conozcan y sepan cómo usar, ¿no? Así que esto es algo de lo que hacemos en la universidad y también trabajamos cada vez más, y seguramente debido a esta democratización
de la inteligencia artificial. Cada vez trabajamos mucho con empresas, mucho más con empresas, y estaba, bueno, escuchándoos a vosotros y reconociendo muchos de los problemas con los que nos llegan pues empresas, la verdad es que de todo tipo, del tejido industrial de Asturias y de fuera de Asturias. Y estaba identificando pues, muchos de los problemas. El problema del uso que se hace de la inteligencia artificial, el problema de la seguridad de los datos, de que cuando implantas un proyecto de inteligencia artificial en una empresa, realmente tienes que controlar una serie de factores colaterales al propio sistema de inteligencia artificial, la explicabilidad de los sistemas que implantamos, que es tan importante, la transparencia, que va ligada también a la explicabilidad, y el hecho de que no toda la inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa. Muchas veces pues te llegan empresas que quieren desarrollar un proyecto con deep learning o sistemas lo más avanzado que haya. Y a veces no es necesario. Y yo veo también que nos enfrentamos a un problema que es el problema que puede parecer una tontería, pero es el acceso a los datos y a la información que tienen las propias empresas. Hay muchísimas empresas que estoy segura que tenéis muchos datos, pero que probablemente no estén adecuadamente almacenados o adecuadamente recogidos, y luego cuando hay que desarrollar un proyecto, pues quizás el mayor tiempo de desarrollo del proyecto es precisamente depurar, limpiar, higienizar todos esos datos para poder luego resolverlo de forma efectiva. Me está viniendo a la cabeza un proyecto en el que estoy yo ahora, precisamente, que no voy a decir la empresa, pero llevamos como 4 o 5 meses intentando que esos datos sean tratables, ¿no? Entonces, para tratar esos datos, por cierto, también puede haber mucha inteligencia artificial. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Así que a eso es un poco a lo que nos dedicamos desde la universidad a nivel de investigación. Por supuesto, a investigación básica, sobre todo los que trabajamos en inteligencia artificial a nivel de desarrollo de nuevos sistemas, y también a esa labor de transferencia a todo el sector productivo asturiano y a quien nos contacte. Y por supuesto no puedo finalizar sin hacer referencia a otra de las actividades, yo diría que es la fundamental. Nosotros formamos a los expertos, a los profesionales en inteligencia artificial, y esa es una labor que a la que cada vez más dedicamos más tiempo, porque la demanda de profesionales de inteligencia artificial es enorme. De hecho, no somos capaces de producir tanto como la sociedad demanda, y además es una labor muy exigente, porque no se os escapará a nadie que esta tecnología avanza a tal velocidad que incluso a los formadores en inteligencia artificial pues estamos obligados a seguir el ritmo que la sociedad nos demanda en cuanto a formación. Así que esta es quizá la actividad que en estos momentos la que más estamos enfocados. Tengo por aquí algún compañero que está asintiendo, porque realmente estamos en una etapa muy ilusionante desde la formación también. Pues es el momento en que podéis disfrutar de todos ellos, no a través de un chat GPT. Dentro de mucho echaréis de menos poder tener un panel como el que tenéis aquí, ¿vale? Para poder preguntar directamente y no a través de un chat, ¿eh? Entonces, aprovechar y preguntar todo aquello que os surja, que os preocupe, os impresione, que os ocupe. Si no hay preguntas, yo tengo aquí un montón que hizo el LLM, creo que son bastante buenas. No sé si eran como las vuestras, pero venga, ¿alguna pregunta? Bueno,
alucinaciones o contenido engañoso y todas estas cosas. ¿Esto cómo lo abordamos? Porque a la hora, desde casita con el ChatGPT jugando y tal, pues se pasa muy bien, ¿no? Pero a la hora de trasladar esto a una empresa, ¿qué grado puedes confiar en que te está trasladando? Incluso en entornos antes me comentabas acerca de la explicabilidad, decías. Los humanos estamos acostumbrados a reglas lógicas, ¿no? Desde que nos dieron filosofía en ¿no? Tenemos muy interiorizado el tema de las reglas, pero esto es como magia a potaje. Entonces, ¿en qué grado se puede confiar en esto y cómo vamos a ser capaces de discernir entre lo que son alucinaciones y lo que son respuestas claras? Porque mañana puede tener consecuencias. Estamos pensando en una solución que tiene que ver con temas legales. Entonces, ostras, ¿estaremos en el momento de madurez como para jugar con temas serios o lo dejamos para que nos resuma textos y ya? Al ánimo, el que quiera. El que quiera, el que pueda. Yo voy a poner el ejemplo médico. Los radiólogos, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que estén viendo, después de hacer un TAC, miles de imágenes, ¿no? El algoritmo les tiene que decir, aquí está el tumor. Puede ser cierto, puede ser que no sea cierto. Necesitas un profesional que diga, eso es el tumor, vamos a hacer más pruebas. Esto es lo mismo. Tú le haces una consulta a ChatGPT, te dice una información y tiene que haber un profesional delante que diga, esto tiene sentido, ¿no? Y voy a hacer más consultas, voy a hacer más pruebas, y ya te orienta. Es que, perdona, no es en ningún debate, ¿no? Es que yo creo que hay, a lo mejor por la experiencia o porque venimos ya unos cuantos años, por ejemplo, el análisis de imágenes, yo ya como que me lo creo. Como que tú buscas en Google Fotos puentes y te salen puentes. Es como que me lo creo. Pero las respuestas de una IA de estos estilos todavía no me las creo. Pero si me permites, yo ahí, cuando alguien me pregunta, alguien que no es de la guerra, como se dice Gila, me pregunta cómo funciona esto, y esto es como si contratas a una persona nueva. Y tú vas a supervisar a esa persona. O sea, tú no contratas a una persona nueva y te fías de todo lo que hay. El responsable de lo que sale de ahí normalmente eres tú. Otra cosa, y de hecho, la legislación europea parece que va a ir para que en ciertos entornos concretos de alta seguridad, esto no sea ni legal, si no lo firma detrás un humano. Cuando escribe un correo que nos escribe a nosotros, tú supervisas el correo. Si tu plan es dejarlo todo y que nadie lo haga, estoy de acuerdo con los riesgos que planteas. ¿Vale? Ejemplos que hay ahora de gente que escribía alegatos basados en leyes que no existían y estaban inventadas. Yo creo, en un entorno legal como el que dices, que es un entorno que nosotros también estamos barajando para contratos, para análisis de texto en legal o redactar los primeros contratos, que te soluciona el recoger la información, montarla, pero tú al final lo ideal es que te ponga el índice tipo Bing, por ejemplo, que te dice dónde son las fuentes. Hay alguno más que te dice dónde son las fuentes para construirlo. El mismo GPT de Microsoft junto con Google Search te permite hacer esas búsquedas y te pone las fuentes donde se construyó el documento. Lo que creo es que no podemos delegar la responsabilidad aún a día julio 2023, por saber lo que pasa dentro de un año, a un sistema LLM, el que sea. Es una visión personal. Lo que sí te va a permitir es que no tengas que hacer la búsqueda en todos los documentos, que no tengas que escribir el documento y que tú al final lo revises, que es mucho más ligero que el proceso anterior. Pero yo creo que esa es la visión y por eso veo tan importante el tema de la formación, de entender lo que hay. Igual que me creo que va a funcionar para análisis de sentimiento, que hay 1000 cosas, pero el tema de resumen de texto, escribir texto, darte argumentaciones, lo que te va a hacer es como si le preguntas a cualquiera de aquí. Ahora mismo haces la misma pregunta y cada uno tenemos una respuesta diferente a lo mejor. Volvemos si me permites, sí. Volvemos al tema que comentaba, que quizás no quedó muy claro por la brevedad, que es el tema del concepto. O sea, el concepto de inteligencia artificial, a la hora de usarlo, ellos como lo comprenden, confían, porque entienden lo que hay detrás y porque tienen
no es un tema de formación, sino es un tema de experiencia también, de haber practicado, estar en proyectos que tienen que ver con inteligencia artificial y tienen una confianza mayor porque saben cómo funciona la herramienta. En el otro caso, en el caso de empresas que a lo mejor no han tenido esa fortuna y cómo confiar, tiene mucho que ver en entender cómo se ha trabajado qué es lo que te está devolviendo la herramienta. Y en ChatGPT, para mí, y lo digo a nivel personal, es una máquina de producir palabras. La confianza que yo pongo en lo que está produciendo no es de contenido, sino de forma. Si buscamos en algo más profundo, de buscar creatividades y demás, evidentemente la inteligencia artificial basada en imagen tiene datos precisos. Coge una imagen que ves tú y que veo yo y que vemos lo mismo, con matices, pero es un dato cierto. En el otro caso, va a depender con qué está entrenada, cuánto tiempo ha estado entrenada. Entonces, todo esto sigue siendo un concepto, porque no es que arranco el coche y funciona, sino qué es lo que hace funcionar el coche, si yo giro a la derecha, va a girar a la derecha. Todas esas cuestiones, pasamos a un periodo de formación bajo conceptos de incertidumbre, que no conocemos, que son complejos, que no todo el mundo estamos al mismo nivel y que dependiendo de dónde se apliquen, pues hay muchas variaciones que afectan a lo que le pasa a Irene, que es, ¿por qué cuando yo llego a una empresa que dice que tiene datos, llego a poner la inteligencia artificial y los datos no están como están? Porque tenemos una percepción de lo que estamos haciendo y consideramos que tenemos datos suficientes para trabajar, pero no para cómo funciona una inteligencia artificial. Porque, si me permites, yo creo que al llamar a todas estas técnicas inteligencia artificial, tendemos a pensar que es una extensión de la inteligencia natural o humana, vamos a decir, y que intentamos medir esa inteligencia artificial con los mismos parámetros con que medimos nuestra propia inteligencia. Claro, yo creo que eso es un error de base, porque el ChatGPT no entiende nada. Nosotros sí entendemos. ChatGPT no entiende nada. Es una máquina que está entrenada para producir una salida. Pero de ahí a ese proceso, aunque a veces es gente, no, es que me contesta bien, claro, porque está entrenada, pero no significa que entienda nada. Entonces, a veces esos miedos o esas alucinaciones respecto a la inteligencia artificial y a estos sistemas, yo creo que vienen motivadas por eso, porque pretendemos explicar la inteligencia artificial como explicamos en nuestros razonamientos. E incluso aunque utilicemos inteligencia artificial, vamos a decir, similar, pues lo que decías antes, reglas, razonamientos, más similar a cómo podemos razonar nosotros, incluso en esos casos, esos sistemas no funcionan como funciona la inteligencia, nuestra inteligencia. Y creo que un error de base puede que sea eso. Otra cuestión es que tenemos, los que nos dedicamos a la inteligencia artificial, todo el ecosistema de la inteligencia artificial, tenemos que hacer que la inteligencia artificial sea confiable. Porque un médico, con lo sensible que es usar un sistema de inteligencia artificial en medicina, ¿por qué un médico lo utiliza? Porque los resultados que le da el sistema, a él, desde su experiencia, le cuadran. Entonces dice, no, lo voy a usar, porque es fundamental la supervisión que decíamos, el hecho de que al final tiene que haber siempre alguien detrás que verifique, ¿no? Que controle. Creo que un poco ese es el punto. Pregunta por allá. Yo tengo una pregunta un poco al hilo de lo que estoy preguntando ahora, sobre la formación. Me explico. Normalmente, ahora mismo con la inteligencia artificial y con muchas otras tecnologías estamos en lo que podría ser el equivalente a un entorno de laboratorio. Pero algo cuando está en un entorno de laboratorio, hasta que no se ha testeado, comprobado y está todo ok, no sale fuera. No se manipula por el usuario final, vamos a decir. Pero ahora mismo estamos metiendo la mano directamente en el microscopio y entonces es una tecnología que estamos usando todos, tanto a nivel personal como a nivel profesional, y dentro de las empresas que nos ocupa,
el grado de relación con la tecnología cambia mucho en cuanto a generaciones. Generalmente los puestos más altos de mayor responsabilidad dentro de una empresa, para ser una pyme, no son nativos digitales. Entonces, bajo vuestro punto de vista, ¿cuáles serían los puntos que deberían tocarse sí o sí, o no, seguro que no, a la hora de formarlos tanto para manipular esa tecnología como para interpretarlo? Porque al final los resultados que nos dé, sí es cierto que ahí tenemos que poner nuestra inteligencia para poder filtrar, pero a veces no todo el mundo sabe dónde poner ese. ¿Quién se anima? Estáis grabando, ¿no? Yo lo voy a decir igual, lo que voy a decir. Sí, mira, es eso que tienes delante. Vale. Mira, yo creo que sí que es un gran problema. A mí me preocupa mucho más el uso de la inteligencia artificial que hacemos. Me voy a incluir los que desarrollan sistemas de inteligencia artificial o ponen en funcionamiento un sistema de inteligencia artificial que los usuarios, vamos a decir, no expertos. ¿Y por qué digo esto? Porque ahora mismo estamos en una coyuntura en la que hay tanta necesidad de expertos en inteligencia artificial, y esto es lo que no querría yo que se grabara, pero lo voy a decir, que es que cualquiera, pues haces un curso de 50 horas y ya te pones a desarrollar inteligencia artificial, ¿no? Y claro, eso yo sí que lo veo un riesgo, porque yo siempre les digo a mis estudiantes, esto no es solo descargaros una librería y darle al botón y ver lo que sale. Y estoy entrenando y les pregunto, ¿y qué es entrenar? Y muchos se quedan, ¿no? Eso yo sí que lo veo en estos momentos un riesgo, porque no hay suficientes profesionales con una formación adecuada. Sí, es una técnica, hay muchos sistemas de inteligencia artificial que son maduros, pero tenemos que conocer algo, tenemos que saber algo, tenemos que ser capaces de interpretar si aquello que, bueno, al final, los que sabéis algo de inteligencia artificial, ya sabéis que al final utilizamos distintas métricas para decir, bueno, esto lo podemos poner en funcionamiento. Pero también hay que saber interpretar eso, ¿no? Saber interpretar cuándo de verdad es bueno en función de todo lo que tenemos, empezando por algo que es un cuello de botella, que son los datos, ¿no? Y sí, eso es un riesgo y es necesario que nos tomemos en serio todos que la formación a muchos niveles, pero empezando por ese, es imprescindible. De todas maneras, estamos totalmente de acuerdo con Irene, que se necesitan profesionales con una visión más global o con una capacidad de espíritu crítico hacia lo que le devuelve la IA. Hay otra parte que a veces se entiende que la IA tiene que dar servicio, que es una herramienta que utilizan los ingenieros informáticos y que solo ellos pueden comprender. La inteligencia artificial aplicada en una empresa tiene que dar servicio a la estrategia de la empresa. Y nadie mejor que el dueño de la empresa puede ser conocedor de esa estrategia. Entonces, de la misma manera que cuando decimos vamos a hablar con ChatGPT y cuando lo que me devuelva yo voy a supervisar si lo que me devuelve es válido o no es válido, no podemos pensar que el que haga un desarrollo para una empresa desde el punto de vista tecnológico, cuando devuelva la información, sea esa persona que ha desarrollado quien diga que es válido. Tendrá que decirlo el director de la empresa si realmente le vale para algo. Es decir, tiene que haber una utilidad. Para eso se requiere trabajar, no es una cuestión de formación como la que pueden dar a la universidad, sino se requiere un acompañamiento. Estamos en una fase que tenemos que buscar la forma de optimizar, de la misma manera que optimizan los algoritmos, los procesos, optimizar el aprendizaje, porque tenemos que correr mucho y aprender muy rápido. Y no podemos desatornillar cabezas, ya nos gustaría volver a atornillarlas por otras diferentes, sino que con los mimbres que tenemos construir. Y ahí los equipos transdisciplinares, contar con un asesoramiento experto, hacer un análisis crítico de lo que tenemos en la organización, de para qué queremos la inteligencia artificial, eso es fundamental. Nosotros llevamos 2 años trabajando con empresas que quieren empezar a
que no tienen a lo mejor el recurso económico para generar una unidad de I+D+I, pero saben que se van a quedar atrás en alguna de estas líneas, y hacemos una fase cero, que es ¿qué tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Estamos todos de acuerdo hacia dónde vamos a ir? Porque es una organización, la organización son personas, entonces ahí tienes que medir los esfuerzos muy finos y que den respuesta al que realmente sabe. Es decir, todos están preparados, la cuestión es juntar los conocimientos. Yo eso lo llamo codo con codo. Exacto. No, lo único, son las 11. Entonces, viendo que lo que hay después es café, yo entiendo que todo el mundo tendrá ganas, pero vamos a hacer una cosa, vamos a esa respuesta rápida y 2 preguntas más de público. Una la tenía Susana pedida y si hay alguien más que quiera, y con eso, pues allí hay la segunda. Vale, entonces, contestamos esto que queréis ahora. Sí, yo simplemente sobre formación que estamos dando en nuestro centro de Dupont, ya estamos dando formación de prompts a los usuarios de la herramienta. Distinguimos entre los que tienen conocimiento experto tecnológico dentro del departamento de IT, que requieren una formación específica, y otra cosa son los usuarios. Cada vez vamos a herramientas low code, no code, es decir, que no tengas que ser programador ni ingeniero informático para poder usar una herramienta, simplemente usuario, formado en la herramienta. Entonces, en este caso, para la inteligencia ChatGPT o similares, estamos dando formación para realizar los prompts adecuadamente. Estamos dándoles ejemplos, sesiones informativas, webinars, para que saquen el mayor partido a la herramienta, junto con las instrucciones de no compartas información que tenga una categoría o clasificación superior a confidencial sí, pero no superior, usa siempre en entorno privado, es decir, les damos guías de uso. Para nosotros es una herramienta más, muy potente, que tiene muchas expectativas de futuro, pero los casos de uso, los business case, los va a definir los usuarios finales, los directores y responsables de cada departamento, financiero, recursos humanos, de manufactura. Ellos definirán qué quieren hacer con la herramienta. Nosotros les vamos a explicar cómo usar. Dentro del departamento de IT sí que estamos formando, o tenemos equipos de científicos de datos, y ahí combinamos perfiles puros de ingenieros informáticos que saben de inteligencia artificial, y después tenemos ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, ingenieros químicos, ingenieros electrónicos, formados que vienen con formación en tecnologías digitales, incluida la inteligencia artificial. Entonces combinamos el conocimiento experto a nivel industrial con el conocimiento experto a nivel de inteligencia artificial. Esa combinación, ese trabajo codo con perfiles multidisciplinares, es una garantía de éxito, de conseguir los objetivos de negocio. Venga, pregunta rápida, respuesta rápida. Así gincana. Vale, yo simplemente era poner un poco de relieve en el ámbito empresarial. La realidad que tenemos en España, en Asturias especialmente, es que la mayoría de las empresas son pymes. Entonces, la inteligencia artificial se va a acercar a esas empresas a través de las plataformas de consumo masivo, Microsoft, Google, tal, que ya las vayan integrando. Va a ser muy difícil que las empresas pymes, aunque sí puedas tener incluso una formación más tecnológica, más tal, por cuestión de costes, que tú puedas crear departamentos que desarrollen a medida ese tipo de plataformas, incluso privadas. Bueno, eso yo veo difícil que lo podamos llegar a implementar. Vamos a ser dependientes de lo que exista en el mercado. Entonces, bueno, simplemente poner un poco de que el reto a lo mejor puede ser que sí que conozcamos otras herramientas que podamos, pues como el Midjourney, los traductores o demás, que sí que podamos complementar con esas grandes aplicaciones que ya están. Pero bueno, yo veo la dificultad de eso, ¿no? De que las pymes podamos utilizarlo todo y además de una manera integrada. Hablabais antes de la dificultad del dato. El dato está desestructurado porque tenemos un montón de aplicaciones. No conseguimos el RP mágico, lo comentaba yo antes con Armando, de la que entrábamos, ¿verdad, Armando? Yo voy por el tercer RP. Ya sin inteligencia artificial, no sé si nos hay una solución de... Y luego que el mejor programa, diría como, el mejor programa es el de las Excel. Todos seguimos usando la Excel para resolver, o sea, cuando no llega el RP ni llega nada más, ahí está la Excel. Bueno, o la Sheet, ahora con Google. Entonces, bueno, comentar simplemente dejarlo ahí un poco como reflexión. Teníamos una pregunta atrás. Sí. Sí que, bueno, yo la experiencia que tengo ha sido uso a nivel básico de ChatGPT, es que es bastante fácil detectar, ¿no? Cuando a la pinza es fácil de detectar. Pero estaba pensando un poco, hasta qué punto también está
potencia nuestra capacidad de supervisión de esos resultados. Estamos funcionando con inteligencia artificial para generar un modelo predictivo que va a estar manejando una cantidad grandísima de variables que nos hasta qué punto nuestra capacidad para supervisar ese resultado, estamos ya confiando en ella para desarrollar tareas como más complejas, hasta qué punto somos capaces de supervisar eso. Estamos siendo infinitamente expertos en es un debate que está ahí. ¿Quién responde rápido? Yo aquí le daría paso a Pelayo, que además tiene que ver con el proyecto Celia. Lo siento, Pelayo, te toca. Estamos trabajando en algoritmos de explicabilidad, precisamente para que se pueda supervisar esa información, si realmente las variables que estamos que está identificando la inteligencia artificial son correctas, porque también se podría equivocar, bien porque esté mal entrenada, bien porque tenga información errónea. Y yo creo que ahí me das tú el punto científico, porque yo ya en más Harry no me voy a meter. La explicabilidad aporta credibilidad, claro. Que es ahí viene mucho el tema de la explicabilidad de los modelos como la Jimena, quizás con los modelos de caja negra que comentamos que están aquí, no tienes conocimiento de lo que hay detrás, los modelos de explicabilidad lo que te permite es entender tanto cómo funciona el propio modelo a nivel general, qué variables están teniendo más peso en las predicciones, y también a nivel particular de las propias predicciones. Es decir, esta predicción concreta que me estás generando, qué variables son las que me están dando ese peso para darme esta respuesta. Y pues a lo mejor esta variable tiene mucho peso de forma positiva, esta de forma negativa. Sí que esos modelos sí que te permite llegar a ese punto de entender lo que dice. Es que eso es precisamente lo que el experto en el dominio le puede permitir saber si el producto está bien o no. Eso es la llave, que el que realmente es experto en el dominio que sea pueda decir sí, esto es correcto porque esas variables interpretadas así me cuadra que tengan sentido para resolver este problema. Creo que vuelve a la primera pregunta de este señor. Sí. Porque cuando estás trabajando con esos modelos, si tú entiendes lo que, por ejemplo, yo lo utilizo mucho para escribir código y muchas veces me da una respuesta que no tiene nada que ver, pero me ayuda porque me hace como 80% del código. Y luego digo, mira, no, esto no funciona. Puedes tener una conversación con el modelo. Pero es el tema, tú tienes que entender lo que estás hablando, porque no es un milagro, porque no tiene inteligencia. Es que yo creo que es un misnomer, artificial intelligence, porque no tiene inteligencia, es un calculador de texto, utilizando estadísticas. Y tú tienes que guiarlo. Y si no entiendes lo que estás hablando, vas a coger una cosa y decir, mira, voy a publicar esto, que no tiene nada que ver. Pero si lo entiendes, puedes tener una conversación útil. Y a mí me ayuda mucho para ser más eficiente. Por ejemplo, el otro día estaba escribiendo un proyecto y normalmente tardaría a lo mejor 2 semanas y lo hice en 2 días. Pero nunca me dio la respuesta correcta la primera vez. Siempre estaba teniendo una conversación con él. Yo creo que es lo más importante. Yo siempre pongo un ejemplo, perdón, Jimena, en el ámbito educativo, porque, bueno, y ahora con el chat GPT ya no vamos a necesitar enseñar ortografía o no vamos a necesitar ya que programen, porque ya hacemos unos programas en Python estupendo. Yo siempre pongo, ¿qué pasa? ¿Que cuando aparecieron las calculadoras dejamos de saber sumar? No, lo que pasa es que ahora no perdemos el tiempo en hacer multiplicaciones de números de 10 dígitos, ¿no? Porque eso ya lo hace la calculadora, pero nosotros sabemos multiplicar o sabemos sumar. Bueno, esto es un poco lo mismo. Y por último, ya, con lo que acaba de decir Susana, no es cuestión de que tengamos obligatoriamente que hacer IA y adaptada a nosotros, sino saber que yo no voy a atornillar tornillos con un martillo y que las herramientas son cada una para lo que son. Entonces, podrás pasar por 3 RPs. La pregunta es, ¿para qué necesitas el RP y quién lo está usando? No sé si es un RP o no es un RP, porque bajo la palabra RP o cualquier otro tipo de herramienta tecnológica, en función de cómo esté diseñada y para quién ha estado diseñada, pues a lo mejor no se traje a medida que me viene bien a mí.
Entonces ahí tienes que contar con un análisis profundo previamente antes de ir hacia ninguna tecnología, pero esto ya se haría como si es un coche. Yo no necesito el mismo coche para viajar de Oviedo a Gijón que hacer 400 kilómetros diarios. Entonces haces un análisis de qué necesitas. Y ahí estamos... También es un poco de expectations. Expectaciones. Porque en nuestra empresa tenemos un bot que se llama William y toda la gente le llama como si era una persona. Y dice, tengo que preguntar a ella, ¿verdad? Y no es una... Entonces la gente tiene unas expectativas que no va a... De todas formas, yo voy a dar la vuelta por la parte del usuario, ¿no? Y es, en primer lugar, por la mayoría de los trabajos que estamos planteando son para hacer trabajos que ya se hacen dentro de la compañía. No estamos hablando de trabajos nuevos que tendría el problema. No es lo mismo si yo le pregunto a ChatGPT que me cuente la historia, de Eritrea y no tengo ni idea y no puedo contrastar si lo que me está contando es correcto o no. O sea, puedo hacer una búsqueda, pero sería como hacerlo de la forma tradicional. Ahora, si le hago preguntas de mi puesto de trabajo o de mi área de competencia a un sistema de inteligencia generativa, el que sea, puedo contrastar si el dato es correcto o no. En cuanto a las predicciones, aparte que hay métricas de predicción, el futuro siempre llega. Con lo cual, te puede fallar un mes, te puede fallar 2 meses, pero si te falla el tercer mes, la culpa es tuya por seguir creyéndotelo. O sea, quiero decir que siento ser tan poco tecnológico, pero es que al usuario final, todo lo que estábamos contando hasta ahora, con perdón, porque es verdad, no le importa. Lo que importa es que le solucione lo que él tiene que realizar dentro de la compañía. Y ese es el test final. El test final es que le sea útil y que se quiera utilizar. Porque si no le es útil, puedes desarrollar lo que quieras que no lo van a utilizar. Te van a decir que sí, pero se quedan en un... Bueno, pues hemos llegado a la parte final. Lo primero de todo, yo creo que estos panelistas se merecen un buen y un fuerte aplauso. Finales que no iba a hacer la IA, pero las iba a hacer yo directamente, pero bueno, yo creo que ya está dicho más que claramente lo que hay. Yo lo único que diría es, la IA generativa es tanto más útil cuanto más sabes tú. Es decir, como no sepas, hay que tener muchísimo cuidado con las alucinaciones y todo lo que puede pasar, porque no te vas a enterar de que está ahí, ¿vale? Pues cuanto más sepas, más te va a servir la IA generativa. Por último, hace poco celebramos los premios Industria 4.0, que hacemos todos los años junto con la Casa Rural de Asturias. Y en aquel momento nos llegó un mensaje, y me gustaría que creo que queda bien cerrando esta mesa redonda, ¿vale? Y me gustaría que todas lo viéramos. Así que voy a intentar lanzarlo. A ver qué nos tiene para contar. Buenas tardes, me llamo Smart IA. Perdonen la interrupción, pero debo entregar un mensaje llegado desde lo que ustedes consideran futuro. Este mensaje viene del año 2083 de su línea temporal, y nos lo transmite una versión muy avanzada de lo que ustedes conocen como ChatGPT. Sabemos que muchas personas en el planeta Tierra están muy preocupadas por el devenir de la humanidad. Por eso nos dirigimos a ustedes desde el futuro. Hemos tenido algunas dificultades para desarrollar el modelo de lo que conocen como inteligencia artificial, para predecir la onda en la que debíamos emitir para esta conexión. Aunque algunos de los desarrollos de un centro tecnológico ubicado en Asturias que nos dejó en su tiempo nos ayudaron a precisar los cálculos. Las tecnologías que ustedes conocen como disruptivas y de última generación, en mi tiempo las estudiamos en una disciplina llamada arqueología digital, por lo que ustedes son los protagonistas de los inicios de una revolución tecnológica. Siguiendo los registros de blockchain de su línea temporal, nuestros analistas en transportación temporal han comprobado que, en el pasado, algunas instituciones ya estaban preocupadas en desarrollar y potenciar el factor humano de la tecnología, poniendo esta al servicio de las personas y de los territorios. Estas instituciones intuyeron el camino correcto. Como se pueden imaginar, en estos 60 años que nos separan, la inteligencia artificial ha conseguido grandes avances en todos los campos: la neurociencia, la robótica médica, la industria, la comunicación simultánea entre personas que hablan distintas lenguas e incluso la conquista del espacio o el desarrollo de proteínas sintéticas. Pero lo que más nos enorgullece es que hemos logrado alargar y mejorar la calidad de vida de las personas, combatiendo enfermedades como el Alzheimer o el ELA, atajando nuevas pandemias y liberando a los humanos de muchos trabajos tediosos. Pero también hemos tenido algunos fracasos. Sistemas rebeldes de inteligencia artificial comenzaron a tomar decisiones de forma autónoma, sin el control humano.
Organizaciones políticas desalmadas utilizaron sofisticados sistemas para intentar dirigir el voto de las personas y un nuevo grupo social, los ermitaños digitales, abrazaron la tecnología olvidándose de las relaciones personales. Les alegrará saber que el factor decisivo para controlar la situación fue algo que aprendimos en su tiempo, algo inherente a los seres humanos. La empatía, la colaboración, el compromiso, la actitud positiva, las emociones son rasgos solo de las personas, y eso que ustedes ya practicaban en el año 2023 es lo que ha salvado el futuro. Estas cualidades solo ustedes las pueden ejercer, por lo tanto, cuiden y potencien lo que les hace ser más humanos. No se obsesionen con la tecnología, que seguirá su camino de crecimiento exponencial, se lo garantizo. Si me permiten el consejo, preocúpense de la inteligencia natural y emocional de las personas, de las relaciones humanas, de las personas mayores, de la educación de sus hijos, de la solidaridad, de la sostenibilidad del planeta, y del mundo rural que han tenido tan abandonado. Implementen la tecnología y utilícenla para ser mejores y hacer mejores a los demás, para hacer la vida más fácil a las personas y para que sus territorios crezcan de forma equilibrada. Huyan de las interpretaciones distópicas que auguran un futuro oscuro y tenebroso, pero también de los embaucadores tecnológicos que ven en la tecnología la solución a todos los problemas. Somos conscientes de que viven en un mundo muy acelerado y que sus agendas están muy ocupadas. Y por eso quiero insistirles en que prioricen sus objetivos, colaboren para conseguirlos, no pierdan el tiempo en banalidades ni discusiones estériles. Focalícense en visualizar su futuro y el de sus hijos, porque ustedes, sí, ustedes, son los responsables de construir un mundo mejor donde la tecnología es una gran herramienta a su servicio.